Bueno, mirad las nubes a qué velocidad van y ya dentro de nada entramos en la niebla. Una pena porque es súper chula esta carretera. La han debido asfaltar no hace mucho tiempo. Ha sido una recomendación de un seguidor nuestro que ha dicho que viniéramos aquí. El viento, te echa la moto, Dios. Qué gravía. El desnivel es una pasada para los ciclistas. Se ponen, vamos, unas piernas. Qué guapa, la Qué carretera. bonito, sí. A ver si no nos volamos ahí arriba. Ryder, si venís por aquí a Turquía tenéis que venir a esta carretera, Esto es como el Stelvio. Si tienen que curar los jamones, la pena es que aquí hay jamones, pero vamos, sería ideal para esto. Este viento serrano y esta altitud. Sacamos a Superviviente aquí y aparece en Ankara, vamos. Han habido unas inundaciones muy fuertes por aquí, por Turquía. Bueno, ya veis la niebla. Yo porque tengo a Fernanda de referencia, pero ella por delante no tiene que ver nada. ¿Tú crees que veo algo? No veo nada. Espérate, voy a parar, voy a quitarme las gafas un segundo. Con las gafas es que veo menos. Ya no venga uno de cara y te lo pongas. Pues te estampas contra la casa esa y ni la ves. Estamos a 2330 metros. ¿Crees que veo algo aquí? ¿Para dónde es? ¿Para abajo? Está abajo. Y aquí como tiene la manía fea esa de ir sin luces, Sí, verdad, no ponen las luces, vamos, ni de noche casi. cualquiera ve el coche que viene. Está lloviendo con niebla y la gente va sin luces. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hay ahí? Pues hay Dios, no se ve nada, hay pista. ¿De para abajo o para arriba? Derecha. ¿Voy yo adelante, quieres? No, da igual. Tampoco vas a ver nada. Y tú ves menos que yo aún. Oye, no te pases, Ah, Yo tengo la sensibilidad en la rueda delantera. Ves por la derecha, cuando venga un coche. ¿Yo? ¿Qué quieres que vaya cerca del barranco? Bueno, pues han asfaltado la parte ya y esta está sin asfaltar aún. Creo que estamos bajando, ¿no? ¿O qué? Sí, estamos bajando ya. Me bajo los pantalones ahora y me cojo la chiche. Seguro. Tengo ganas de mear y ni me atrevo. No, yo ni me la encuentro ahora con el frío que hace. Coche, madre. Fíjate, sin No luces. lleva ni luces. No lleva las luces grandes, lleva las pequeñitas. Sí. Eso no se ve nada. Pero las luces lo llevan fatal, yo no sé por qué. Sí, para que no gaste. No vaya que venga la factura cara. Bueno, el paisaje es chulísimo, Guapísimo, guapísimo. Si Bien. ven nada, qué pasada. Nada, es. Nada. Súper densa. Mucho cuidado porque hay sitios que están ya barrito. Pues supongo que dentro de poco las faltarán también. Pues eso se llama la carretera de la muerte. ¿Por qué será? A ver si te va a quedar un chusco en la cabeza. Tienen que caer unas piedras de ahí arriba. Vámonos de aquí, que no me gusta este sitio para nada. Es más peligroso, está lloviendo. Lo único que nos puede pasar es que nos caiga una piedra. Ya ves. Y mirad qué barranco hay aquí, ¿sabes? Todo esto es así. Dios, qué barranquera. Aquí estuvimos Vicente y Fernanda. Ahora. Cuando llueve caen muchas piedras. Está resbaladizo. Llevan un cuidado. Las curvas están cerradas. Esta carretera os cruza de un valle al otro y claro, la tiene que usar la gente. Le han asfaltado la parte de allí, que para los del pueblo fenomenal, porque imaginaros esto encima en invierno, el barrizal que se tiene que montar, la nieve y todo. A los que nos gustan las motos, pues mal. Las carreteras. Esta así con piedrecillas está mucho mejor, cuando no resbala bastante, es todo barro. Mirad todas las piedras que hay aquí y esto ya sabes tú, te toca, te ha tocado. Más peligroso, más que salirte, es que te caiga una piedra en la cabeza cuando está lloviendo, ¿sabes? Tá fazendo frio, 11 graus, tá chuvisneando, tá uma nebla que não dá pra ver nada, a paisagem linda que temos aí diante. Estamos descendo agora, a gente subiu por outro lado. Nossa, que pena que não dê pra ver nada. Aquí con el dron voy a salir unas tomas chulísimas, pero claro, no se ve nada, así que para qué lo vamos a sacar. Aquí no hay viento, en la otra cara sí que había mucho viento. Dios, cuidado la grava. Ó a vista que eu tenho aqui, entre as nuvens. Fijaros qué chuscazos hay aquí. Todo esto ha caído de arriba. Ha llovido mucho estos días, ahora para de llover un poco. Bueno, chavales, muy recomendable que vengáis por aquí, siempre y cuando haga bueno, que lo disfrutaréis más. Cuidado aquí. Ó, você está lá na frente, tem tanta nebla que quase que não dá nem pra ver. Bueno, ahora sí, mirad qué bonito todo esto, qué pasada, qué espectacular, Dios mío. Guapísimo, madre mía, qué lindo. Ay, me encanta. Sí, sí.
hay que tener cuidado, es peligroso, pero súper guapo. Vamos, me está mojando la cara, las pestañas, pero no pasa nada. Tiene una inclinación de la leche. Hay que abrirse mucho y tener cuidado con las piedras, que hay unas que resbalan. Esas piedras lisas, ¿sabes? Uf, la lluvia esa que hay. Está lloviendo, me está escorriendo la cara al micrófono. Tengo ya el casco al interior de la espuma mojado. El problema es que si bajo la visera no veo nada. Ahora es lluvia, lo que hay. Cuidado, allí o pedra. Durante el viaje, una de las cosas que nos condiciona mucho es el tiempo. Aunque prefiramos días soleados y cielos azules, no siempre es posible. Y a veces nos toca días como este, con frío, lluvia, niebla o todo unido. ¡Epa! Ya tengo un vértigo. Y por mucho que pueda parecer que es un día feo, no es del todo cierto. También tiene su punto dramático y bonito. Hay que saber apreciar a los momentos, vivirlos y sentirlos, aunque el tiempo sea diverso. Ah, no. A mí está funcionando. Parece los Alpes eso, una pasada. El verdecito está todo. Tiene que llover aquí la hostia. Somos nada. Miras a Vicente y miras el pedazo de montaña que tiene a un lado, es como si pequeñísimos, no somos nada en el mundo. Y hay gente que se cree el centro del universo. Hay un sitio aquí súper turístico, madre mía, de hecho mira las tiendecitas. Vamos a parar aquí y ver exactamente dónde estamos, porque la ruta que he puesto no era para hacer, no estaba prevista. Es el paraíso, hay un montón de restaurantes. Sí, donde tú veas. No, donde tú veas. No quiero elegir yo. No, tú. Turístico que te cagas, ¿eh? Carne. Cuidado. Entre las dos montañas del valle está el lago. Madre mía, pero la gente, mira que estaba lloviendo. Hasta una arara. Pobrecita, mira la arara. Castaña y todo. Ay, qué bien huele a comida. Pero eso tiene pinta de ser turístico, no. Lo siguiente. Fruta. Ya está con un kebab, me conformo. Hombre, lo suyo es comer donde podamos ver las motos. O quizás ni comer aquí, porque tiene pinta de turístico. Es que la gente quiere gastar. Debe ser o una fiesta o gente estará de vacaciones, pero vamos, hay un lío aquí. Sitios preciosos, los hotelitos, las montañacas estas tan grandísimas, muy chulo. Mirar que lago, la pena que está el día, pues eso, todo el día lloviendo, vamos. Claro, por esto está tan verde. Si no fuera por la mezquita esa que se ve ahí, parecería que es los Alpes, vamos.
Durante estos días hubo grandes inundaciones en Turquía, causando grandes desastres. Menos mal que por las zonas que pasamos el nivel del agua ya había bajado. Estábamos comiendo y hemos salido ahora que ha parado de llover un poco. Mañana llegaremos al Mar Negro. Estamos en la parte norte, pero bueno, como unos 100 kilómetros en línea recta hacia el Mar Negro. Y ya de ahí por la costa entraremos en Georgia. Vale, no doy más el tostón. La mezquita ahí es curioso, tan blanca, con el fondo verde de los árboles, qué bonita. Fijaros qué feria tienen montada aquí, no te lo pierdas. Bueno, nosotros ya nos vamos por aquí. Dios, joder, es que vienen por donde vienen. Antes de llegar aquí, no lo estaba grabando, pero vamos, he tomado una curva, yo iba bien, pero el tío ha recortado la curva y me ha pasado rozando con el coche la maleta. Y estaba lloviendo, estaba todo el suelo mojado y no he podido tumbarme más. Esta es la carretera, o sea que vamos, vaya barrizal. Esto sube mucho, entonces hay niebla, luego está un poco despejado como aquí, luego seguimos subiendo, vuelve a haber niebla otra vez. El día completo de agua, vamos, menos esta mañana cuando hemos salido que no llovía, pero al rato ya se ha puesto. Joder, no pasaremos calor, ¿no? A toda esta zona en invierno no pudimos venir porque estaba todo nevado. Igual que la zona de Lago Van y todo eso que vamos a ir cuando volvamos de Azerbaiyán. La tienda de campaña, cuando vayáis a hacer un viaje largo, aunque no lleves idea de acampar, es bueno llevar la tienda y un saco. ¿Por qué? Porque tú imagínate aquí una avería, que la puedes reparar, pero ya se hace de noche, te vas a liar de noche a hacerlo, pues no. Pues monta la tienda de campaña ahí en cualquier sitio, duermes y por la mañana, con la luz del día, todo se ve de otra forma, que no ahora ya cansado de todo el día, mojado, en circunstancias, en fin, que si no hay más remedio lo haces, pero no hay necesidad, ¿no? Entonces vas a encontrarte de mejor humor, a acampar, por la mañana te levantas con buen ánimo y te pones manos a la obra, intentar arreglar la moto o que te socorra alguien si no la puedes arreglar para llevar la moto a algún sitio, pero siempre va a ser mejor de día que no de noche, lloviendo, que en un sitio pues que no pasa ni Dios. Por eso es recomendable llevarla en los viajes largos. Hay muy pequeñas, aunque sea de una persona, depende de los que vayáis. Yo tenía una de una persona muy pequeñita que no ocupa nada, pesaba 1,5 kilos o algo así. Y bueno, la llevaba siempre por ahí. ¿Que no la utilizas? Pues no pasa nada. Pero, hombre, si vais, yo qué sé, ¿no? Si vais por, no metéis por pistas, ni metéis por sitios nada, todo muy civilizado, pues bueno, siempre puede haber un alma caritativa que os pare y os ayude. Claro, también depende de qué hora sea y dónde sea y en qué país. Nosotros la tienda lo usamos mucho, ¿no? Pero si no lleváramos idea de acampar, la llevaríamos igual, por si acaso. No sé qué opináis vosotros, pero vamos, yo mi experiencia me dice que es buena idea llevarla. Estaremos a 2.500 metros o 2.700. Aquí ahora por la noche hace un frío que pela. Te quedas averiado simplemente, sin poder hacer nada. ¿Y qué haces? Te echas ahí todo mojado a dormir. Por la mañana estás como un pájaro, vamos, si despiertas. Entonces hay que prever esas cosas, ¿no? Que no pasan mejor, pero si pasan, además te produce tranquilidad cuando te metes por sitios así, ¿no? Saber que si tienes un problema, pues bueno, pues tienes para dormir y no te vas a morir de frío. Sigue subiendo esto, joder. Cuando hemos bajado de la carretera de la muerte hemos llegado a un valle y ahora para salir del valle pues otra carreterita de estas. Esta es mucho mejor, ancha, no tiene tanto acantilado como la otra, pero bueno, pues ya empezamos a bajar. Allí se ve una luz. ¡Epa! Dios, está todo del agua, hace unos carriles, se te mete la rueda en el carrilillo y te cuesta sacarla. Está haciendo de noche, ahí está todo el monte con niebla, de haber noche una pista con niebla no mola mucho y ahora la Gigatui tiene un ruido. Pues algo golpear con la cadena por aquí.
Se escucha algo copiando. Teşekkür ederim. Merci. Gracias. Merci, francés. Thank you. Thank you. English, international. Buradan nereye gideceksiniz? Georgia. Almanya. Georgia. Azerbaycan. Ha Gürcistan ha. Evet. Avustralya. Oradan Avustralya. Hı-hı. İyi işiniz var. Çok güzel. Bu nasıl bir insan abi? Güle güle. Bueno, estamos yendo ahora en dirección a Gumashani, creo que es así que se pronuncia. Y luego de ahí iremos al monasterio de Sumela, que es muy bonito. Es como un castillo, bueno, es un monasterio, pero incrustado en la roca. Luego de ahí ya iremos en dirección a Trabzon. Aquí tienen unas pistas muy chulas, pero claro, ha llovido lo más grande hasta ahora y modo barro. Con la moto cargada, no mola mucho. Estamos teniendo un tiempo de perro, porque vamos, cuando no llueve, viento, y cuando no, viento, lluvia. Ahora para de llover, pero ya hace frío, hace fresquete. Bueno, que no llueva, ya vamos bien. Oh, mira qué vistas. El suelo pues es una mezcla de barrillo, piedrecita, pero bueno, mientras haya piedra no pasa nada. Barrito, ¿no? Tírale. Si se embarra mucho, pues ya lo solucionaremos. Es que el barro es más guarrindón. Este tiene pinta de ser el que resbala, ¿sabes? Sabéis que el barro hay categorías. Barro nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y este está de momento nivel 2. Vas alegre y de repente te encuentras el barrillo como este que hay aquí. Y como entres alegre, ya ves, si te haces un recto, fíjate cómo se va, la Virgen. ¡Fua! Sarna con gusto no pica. Bueno, por lo menos hoy se ve. El otro día por la pista aquella, con una niebla que no se veía 5 metros. Mezquitas, todos los pueblos, mezquitas súper bien arregladitas. Los cementerios, en todos los sitios. O sea, entierran a la gente en los campos, en cualquier sitio, ves una granja, enseguida están las tumbas ahí de los familiares. Estamos buscando un barecillo en este pueblo, ¿no? Si fuera un pueblo de España habrían por lo menos 10. Tiene unas cuestas. Nos ha parado la policía y dijimos que estábamos buscando un sitio donde comer y bueno, dijo que le siguiéramos. Fernanda con el intermitente puesto, luego dice que soy yo el que me lo dejo solo, ¿eh? Salimos a la calle de la comida. Genial. Ahí, achuchando. Nada, que se quiten. Se ha metido el camión ahí, que no pasa. Hasta nos buscan parking. Motorcycle police force. Now in car. Yağış, Right. Yeah. Ondan? Aquí es donde la policía nos ha traído. Huele fenomenal. Teşekkür ederim. Mira qué pizza tiene todo. Yok. Su. Teşekkür ederim. Bueno, pues mirad lo que vamos a comer. La policía nos ha traído aquí, este sitio, la verdad que está fenomenal, es donde comen ellos. Y pues ya ves que pinta. Estos platos de aquí son muy típicos. El kofta, siempre encontraréis el arroz, que se llama pilaf, siempre alubias, y si no es alubia, garbanzos, y bueno, ese pollo con patata y la ensaladilla que nos ha puesto. Tiene una pinta buenísima, huele buenísimo, tiene que estar buenísimo. Venga, cariño. A ver qué tal.
Quema, ¿no? Buenísimo, ¿no? Tiene que estar. Lo voy a comer si no me deja sin nada. Duró poco, lo bueno. Lloviendo, con niebla, toda esta zona montañosa, con lo bonito que tiene que ser. Bueno, de hecho donde se veía era precioso, pero claro, ahora ya no se ve nada. Hasta que lleguemos al Mar Negro es así. Ahí está el Mar Negro, como veis. Hay las dos motos. Y aquí Fernanda está mirando para quedarnos en el apartamento. Esto es un hotel y la mezquita al lado. O sea que a las 5 de la mañana nos da un despertar. La cocina del apartamento. Ayer hubo un incidente. Estaba aquí la tetera. Al encender ese se enciende a la vez, pero yo no lo sabía. Y se derritió. Y así quedó. Bueno, la cocina, lo único que hay. Un tenedor, hay un cuchillo, no. 2 tenedores, 2 cucharas. Esa olla y ya está. No hay vaso ni nada. Ese aquí es nuestro. Nosotros, como llevamos la cocina encima, aquí todo lo del camping, pues vamos a coger la sartén y todo eso y cocinar con nuestras cositas. Y listo.